Algunas familias parecen alcanzar la prosperidad con una naturalidad que desafía toda explicación, mientras muchos se dedican intensamente, enfrentan facturas acumuladas y aún ven desaparecer sus recursos, otros parecen vivir una realidad diferente. Si esta disparidad ya ha generado interrogantes o un sentimiento de impotencia, es posible que la respuesta esté en conocimientos poco explorados. No se trata de invertir en costosos cursos, participar en charlas motivacionales o adoptar prácticas complejas que requieren horas de dedicación todos los días. La solución, de hecho, reside en una antigua sabiduría preservada por la tradición cabalística judía, y se trata de un elemento tan común que probablemente se haya utilizado hoy en día para preparar una comida. Lo que se revelara ya no será una teoría abstracta ni una promesa vacía. Es un principio probado por generaciones, capaz de transformar la relación con la abundancia financiera. A modo de ejemplo, cabe mencionar una experiencia personal. En un momento la situación fue crítica, deudas acumuladas, restricciones de nombre y un sentimiento constante de desesperación. Se probaron varios enfoques, desde técnicas de visualización hasta métodos de atracción, pero ninguno parecía tener un efecto concreto, hasta que en una conversación con un anciano comerciante judío se compartió algo inesperado. Una práctica tan sencilla que a primera vista parecía poco probable que pudiera funcionar. Sin embargo, la convicción con la que lo transmitió despertó curiosidad. El elemento central de esta sabiduría es algo presente en toda cocina: la sal. En la tradición cabalística, este mineral va mucho más allá de su uso culinario. Lleva un profundo simbolismo capaz de influir en la forma en que la prosperidad se manifiesta en la vida cotidiana. Lo que se presentará no es un ritual aislado, sino una comprensión renovada de cómo fluye la energía de la abundancia y cómo es posible convertirse en un canal consciente de este proceso. Este conocimiento no es nuevo, abarcó siglos, que conservo en las comunidades judías de Europa del Este y se transmitió de generación en generación, esperando el momento adecuado para ser revelado a quienes estaban preparados. La práctica en cuestión tiene raíces tan antiguas que se confunden con las enseñanzas originales de la Cabala escritas hace siglos. Su sencillez contrasta con su eficacia, habiendo resistido el tiempo y las adversidades históricas. Cuando se incorporó, funcionó como vínculo entre la teoría espiritual y la realidad financiera, transformando no solo la cantidad de recursos disponibles, sino la relación con la abundancia misma. A menudo, el problema no es la falta de conocimiento, sino la ausencia de una herramienta práctica que conecte la comprensión teórica con la experiencia concreta. Lo que se compartirá no es exclusivo de un grupo restringido ni depende de rituales elaborados. No requiere años de estudio religioso ni prácticas complejas. La verdadera transformación surge de lo simple, de lo accesible, de la comprensión de que todos tienen acceso a la energía universal que los cabalistas llaman Ein Sof, el infinito. El objetivo no es solo acumular recursos, sino construir una mentalidad que permita que la prosperidad fluya de forma natural. Esta es una oportunidad para quienes buscan resultados reales basados en la sabiduría ancestral y no en promesas superficiales de lo que muchos no se dan cuenta. La eficacia de este método no depende de creencias previas ni de una fe inquebrantable. Se basa en principios universales que operan independientemente de las convicciones personales. La sal, por ejemplo, no actúa por arte de magia, sino por su papel simbólico y energético dentro de una antigua estructura de comprensión de la realidad. En la tradición cabalística representa la purificación, la preservación y la capacidad de mantener intacta la esencia de las cosas. Tu presencia en la entrada de un espacio no es un acto aleatorio, sino una declaración de intención que activa sutiles mecanismos de protección y atracción. La elección de este elemento se remonta a prácticas antiguas, donde la sal se utilizaba en los rituales de consagración de los templos, en la conservación de alimentos e incluso como moneda. Su valor trasciende lo material, ya que lleva en su interior la dualidad entre lo visible y lo invisible. Cuando se disuelve en agua, pasa a formar parte de un nuevo estado, así como la abundancia se manifiesta en variadas formas cuando hay apertura para recibirla. Esta transformación física refleja un proceso interno. La disolución de los bloqueos que impiden el flujo natural de la prosperidad. La copa transparente, por su parte, no es un detalle secundario. Su claridad simboliza la transparencia de la intención, la ausencia de segundas intenciones o manipulaciones. Refleja la luz directamente, así como la energía de la abundancia se mueve sin obstáculos cuando hay una alineación genuina. El agua, elemento universal de fluidez, representa la adaptabilidad necesaria para aprovechar las oportunidades que surgen. Juntos, estos componentes forman un sistema cohesivo donde cada parte refuerza a la otra, creando un campo propicio para la manifestación. El momento de la preparación tampoco es arbitrario. La elección de realizar el ritual en un momento específico como el amanecer o el anochecer
Está en consonancia con los ciclos naturales de renovación. Estos periodos se asocian tradicionalmente con transiciones energéticas cuando la frontera entre los mundos material y espiritual se vuelve más permeable. No se trata de superstición, sino de aprovechar patrones que han sido observados y validados durante siglos. La pronunciación de palabras en hebreo, por simples que parezcan, activa una frecuencia vibratoria específica. Cada sonido lleva una resonancia que conecta con ciertas fuerzas dentro del árbol de la vida cabalístico. No es necesario dominar el idioma, pero sí reconocer que el lenguaje, en este contexto, funciona como un vehículo para dirigir la energía. La repetición de estas palabras crea un patrón en el campo energético, reforzando la intención inicial. Lo que muchos no se dan cuenta es que este ritual no se limita al aspecto financiero. Su verdadero poder reside en reconfigurar la relación con la abundancia en todos los ámbitos de la vida. Cuando la mente se acostumbra a reconocer signos de prosperidad en la vida cotidiana, comienza a atraer más de estas experiencias. Una relación que se profundiza, una salud que se fortalece, una idea que surge en el momento adecuado. Todas estas son manifestaciones de la misma energía. La diferencia está en la voluntad de verlos como tales. La resistencia inicial común a quienes abordan estas prácticas suele provenir de una mentalidad condicionada a buscar resultados inmediatos y mensurables. Sin embargo, la transformación promovida por este método opera en capas más profundas. No solo se manifiesta en números o eventos externos, sino en la forma en que una persona se posiciona en la vida. La confianza que se desarrolla a lo largo del proceso es lo que sustenta un cambio duradero. La sal en la puerta no es un amuleto, sino un recordatorio constante de un compromiso adquirido. Cada vez que uno pasa por allí, aunque sea inconscientemente, la mente registra la intención original. Este refuerzo sutil es lo que mantiene la energía en movimiento, evitando que la práctica se convierta en un simple acto mecánico. La coherencia, en este caso, no requiere esfuerzo, sino una elección diaria de permanecer abiertos. Los resultados, como se ha observado en varios experimentos, no siguen una lógica lineal. Surgen de maneras inesperadas, a menudo a través de canales que antes no se habrían considerado. Esto sucede porque el ritual no solo opera en el plano material, sino también en el campo de las posibilidades. Crea una apertura para que el universo responda de maneras que trascienden la comprensión racional. La sencillez del método no lo hace menos profundo. Al contrario, es precisamente esta accesibilidad la que permite incorporarlo a la rutina sin requerir grandes cambios. No hay necesidad de largos preparativos ni elaborados rituales. Todo lo que necesitas es la voluntad de dar el primer paso, aunque sea pequeño, y confiar en el proceso. Esta confianza, a su vez, no es ciega, sino que se basa en principios probados y comprobados a lo largo del tiempo. Lo que finalmente se observa es que la abundancia no es un estado que se debe alcanzar, sino una frecuencia con la que hay que sintonizarse. El ritual de la sal en la puerta funciona como un fino ajuste a esta melodía, alineando la conciencia individual con la energía universal de la prosperidad. No promete milagros, pero ofrece una herramienta para quienes deseen explorar nuevas formas de interactuar con la realidad. Y como toda práctica ancestral, su eficacia radica en la combinación de intención, acción y apertura a lo que está más allá de lo visible en la organización de las sociedades antiguas. Durante el Imperio Romano, los soldados recibían parte de su paga en sal, de ahí la palabra salario. Esta práctica reflejaba no solo el valor económico del mineral, sino también su importancia estratégica para conservar los alimentos y mantener la salud. En la tradición judía, la sal asumió un papel aún más profundo. Era considerada un elemento de purificación y preservación capaz de mantener la integridad de los pactos divinos. La relación entre sal y prosperidad no se limitaba al aspecto material. Los cabalistas observaron que así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, también protege las bendiciones espirituales de la disipación. Cuando se colocaba en la puerta de una residencia con la intención correcta, la sal funcionaba como un filtro energético, permitiendo la entrada de lo que nutre y bloqueando lo que drena. Esta dinámica se alineó con el concepto de Tikkun Olam, la idea de reparar el mundo a través de acciones conscientes. Lo que mucha gente desconoce es que la sal utilizada en el ritual no se elige al azar. La sal gema, en particular, tiene una estructura cristalina más estable, capaz de retener y amplificar las intenciones durante periodos más prolongados. A diferencia de la sal refinada, que pasa por procesos industriales que alteran sus propiedades originales, la sal gruesa conserva su pureza mineral y, en consecuencia, su capacidad de actuar como conductora de energías sutiles. Esta distinción es fundamental para comprender por qué algunas prácticas funcionan mientras que otras no producen resultados notables. Otro aspecto relevante es el momento de la aplicación. En Cábala, el tiempo no es lineal, sino cíclico, y ciertos periodos del día o de la semana mejoran la eficacia de los rituales. El amanecer, por ejemplo, se considera un momento de renovación
cuando las puertas entre mundos son más accesibles. Asimismo, la víspera de sábado atardecer del viernes es un periodo de transición energética ideal para realizar prácticas que tengan como objetivo atraer la abundancia. Estos detalles, aunque puedan parecer secundarios, son parte integral de la estructura que sustenta la efectividad del ritual. La historia de Dona Carmen no es un caso aislado. En diferentes contextos culturales y religiosos surgen informes similares cuando la sal se utiliza con una intención clara y con respeto por los principios espirituales que la rodean. Lo que estas historias tienen en común es la combinación de acción práctica y apertura a lo inesperado. No se trata de creer ciegamente, sino de probar, observar y ajustar a medida que se manifiestan los resultados. La prosperidad, en este sentido, no es un destino fijo, sino un proceso de alineación continua entre lo interno y lo externo. Para quienes deseen iniciarse en la práctica, es importante recalcar que la sencillez del ritual no debe confundirse con la superficialidad. La elección de la sal, el lugar exacto donde será depositada, las palabras pronunciadas e incluso la postura corporal durante el acto son elementos que influyen directamente en el resultado. La tradición cabalística enseña que la precisión en los detalles es lo que diferencia una acción ordinaria y una acción sagrada. Por eso, antes de comenzar, se recomienda tomarse un momento para aclarar la intención, evitando ambigüedades que puedan dispersar la energía dirigida. Además, es fundamental comprender que el ritual no reemplaza el esfuerzo personal. Funciona como catalizador, acelerando procesos que ya están en marcha o abriendo caminos que antes parecían inaccesibles. La historia de Dona Carmen ilustra bien este punto. La sal en la puerta no creó la oportunidad de negocio, pero le abrió un espacio para reconocerla y actuar. Después de todo, la prosperidad no llega sin acción, pero la acción sin alineación a menudo se pierde en intentos infructuosos. La relación entre sal y abundancia también se puede observar en otras tradiciones. En el hinduismo, por ejemplo, la sal se utilizaba en rituales de purificación y protección, mientras que en el cristianismo primitivo se asociaba con la sabiduría y la preservación de la fe. Esta convergencia de significados sugiere que la sal trasciende las fronteras culturales y actúa como símbolo universal de transformación y estabilidad. Su presencia en los rituales de prosperidad no es, por tanto, una coincidencia, sino el resultado de una comprensión antigua de sus propiedades únicas. Finalmente, conviene recordar que la eficacia de cualquier práctica espiritual depende en última instancia de la disposición de quien la lleva a cabo. La sal en la puerta no es una fórmula mágica, sino una herramienta que, cuando se utiliza con seriedad y discernimiento, puede revelar capas más profundas de la realidad. La verdadera transformación no solo se produce en el mundo exterior, sino también en la forma en que el individuo se relaciona consigo mismo y con su entorno. Y es en este punto que el ritual se vuelve más que una técnica. Se convierte en una invitación a una nueva forma de estar en el mundo. La intención de reconocer la sal como símbolo de sustento y abundancia. Luego de la recitación, debes cerrar los ojos y visualizar, por unos instantes, la energía de la prosperidad fluyendo hacia el espacio donde se realizará el ritual. La imagen mental debe ser clara, luz dorada o verde, según la tradición cabalística, llenando cada rincón del entorno, disolviendo bloqueos y atrayendo oportunidades. Luego, con el vaso todavía en las manos, camina hasta la entrada principal de tu casa o lugar de trabajo. Es importante que sea el punto de acceso más utilizado, ya que simboliza el flujo de energía que entra y sale del espacio. Con tu mano dominante, sumerge los dedos en agua salada y dibuja una línea horizontal en la parte superior del marco de la puerta, de izquierda a la derecha. El gesto debe ser firme, pero sin prisas, como sellando un compromiso. Repite el movimiento 3 veces, siempre de izquierda a la derecha, reforzando la idea de movimiento y progreso. Después de completar el dibujo, coloque el vaso en el suelo, cerca de la puerta, y recite en voz baja: que esta sal purifique y bendiga este espacio, atrayendo prosperidad y ahuyentando lo que no me sirve, así como la sal preserva, que mi vida se conserve en abundancia. La frase se puede adaptar según sea necesario, siempre y cuando mantenga la esencia de invocación y agradecimiento. Deja la copa colocada durante exactamente 24 horas, sin retirarla ni tocarla. Pasado este periodo, desecha el agua salada en el suelo, preferiblemente en un jardín o maceta, como forma de devolver a la tierra la energía trabajada. La sal restante en el vaso se puede guardar en un recipiente de vidrio oscuro y utilizar en otros rituales de protección o prosperidad, siempre y cuando se vuelva a consagrar con la misma intención. Es fundamental, sin embargo, que el proceso se lleve a cabo con respeto y seriedad, evitando tratarlo como una mera superstición. La eficacia del ritual no depende solo de los gestos o las palabras, sino de la voluntad interna de quien lo practica de alinearse con las fuerzas que invoca. Además, la tradición cabalística enfatiza que repetir el ritual en momentos específicos puede potenciar sus efectos. Por ejemplo,
Realízalo al inicio de cada mes lunar o durante las fases crecientes de la luna, periodos asociados al agrandamiento y expansión. También se recomienda que durante los días siguientes el practicante observe signos o sincronicidades que puedan indicar la activación de las energías trabajadas, como oportunidades inesperadas, cambios en la percepción sobre las finanzas o incluso sueños relacionados con el tema. Finalmente, es importante recordar que la sal, en esencia, no es solo un conductor de energía, sino un símbolo de resistencia y permanencia. Así como conserva los alimentos, su presencia en el ritual sugiere la preservación de lo valioso, la salud, los recursos y el bienestar. Cuando se usa conscientemente, actúa como un recordatorio constante de que la abundancia no es una casualidad, sino el resultado de una conexión profunda con las leyes naturales y espirituales que gobiernan el universo poderoso, pero no es magia que opera en el vacío. Funciona como un catalizador, amplificando y dirigiendo la energía que ya estás poniendo en movimiento. Si realizas el ritual y continúas esperando que el dinero caiga del cielo sin mover un dedo, estás confundiendo fe con ilusión. La cábala enseña que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. La acción humana es el vehículo a través del cual se materializan las bendiciones. El ritual no reemplaza el trabajo, la planificación o la disciplina. Mejora lo que ya estás construyendo. Si estás desempleado, el vaso de sal no llenará por sí solo tu cuenta bancaria, pero puede abrir puertas que antes eran invisibles, atraer oportunidades que no veías y darte claridad para tomar decisiones que antes parecían imposibles. Tienes un negocio, no te venderá, pero puede disolver bloqueos energéticos que impedían la llegada de los clientes, eliminar miedos inconscientes que sabotearon tus negociaciones y fortalecer tu confianza para actuar con más valentía. La clave está en el equilibrio, ritual y acción. Uno sin el otro es como intentar volar con una sola ala. La sala a la puerta es el ala espiritual, el esfuerzo consciente es el ala material. Cuando los dos se mueven en armonía, el vuelo se vuelve natural. Finalmente, una advertencia sobre la impaciencia. Vivimos en una era de resultados instantáneos, donde todo se mide en me gusta y entregas en 24 horas. Pero la verdadera abundancia no funciona así. Sigue el ritmo de las estaciones, no el de las redes sociales. El número 40 no es arbitrario. Representa el tiempo necesario para que un cambio eche raíces, para que lo nuevo se vuelva permanente. Si se detiene el proceso antes de tiempo, es como recoger fruta verde. El sabor será amargo y se desperdiciará el potencial. Durante estos 40 días, observa. No fuerces los resultados. No cuentes monedas ni consultes los extractos bancarios cada hora. Confía en el proceso. La abundancia a menudo llega de maneras que no esperamos. Un descuento inesperado, un regalo, una deuda perdonada, una idea que surge de la nada. Ella no grita, se revela en los detalles. Y cuando pasan los 40 días, no olvides el acto final, el agua tirada por el inodoro. Este gesto no es solo simbólico, es una declaración de que estás dispuesto a dejar ir todo lo que ya no te sirve. La escasez, el miedo, la duda, se van por el desagüe junto con esa agua, lavando las energías que previamente bloquearon su camino. Si al final de este ciclo sientes que el cambio fue real, puedes repetir el ritual. Pero recuerda, cada vez que lo hagas será más poderoso, porque tu fe y la intención se habrán profundizado. La abundancia no es un hecho aislado, es un estado de ser. Y como todo estado del ser, se construye con coherencia, sin prisas. Debe tener un valor alto. Puede ser una moneda, comida, un gesto de ayuda o incluso un cumplido sincero. Lo esencial es que la acción sea genuina y realizada con la conciencia de que estás contribuyendo al flujo de la abundancia. El dar diario activa un principio fundamental en la tradición cabalística, la reciprocidad energética. Al compartir, incluso en pequeñas cantidades, se crea un movimiento que indica al universo la voluntad de recibir. Este no es un intercambio calculado, sino una alineación con la ley natural de que lo que se da regresa multiplicado. Esta práctica no requiere grandiosidad, solo regularidad y una intención clara. Un ejemplo práctico de esta dinámica se puede ver en la experiencia de Carlos de Belo Horizonte. Adoptó la costumbre de dejar una moneda de £1 en lugares públicos durante los 40 días que dura el ritual, siempre acompañada de la frase mental que esto ayude a quien la encuentre. Al 32º día recibió una inesperada oferta de trabajo independiente que triplicó sus ingresos mensuales. Carlos no atribuyó el resultado directamente a la donación, sino al cambio de mentalidad que le proporcionó la práctica. La cuarta práctica complementaria consiste en escribir un diario de gratitud todas las noches. Antes de ir a dormir, durante los 40 días, se recomienda anotar 3 cosas por las que te sientes agradecido ese día. Pueden ser eventos sencillos como una deliciosa comida, un momento de tranquilidad o una agradable conversación. El objetivo no es enumerar los logros materiales,
sino reconocer las pequeñas bendiciones que muchas veces pasan desapercibidas. En Kabbalah, la gratitud se considera una de las claves para elevar la frecuencia energética. Al dirigir la atención a lo que ya es positivo, se activa el principio de que aquello en lo que te concentras se expande. Este ejercicio diario reprograma la mente para percibir oportunidades donde antes solo se veían obstáculos. Los estudios contemporáneos sobre psicología positiva corroboran esta idea, demostrando que la práctica regular de la gratitud aumenta la sensación de bienestar y reduce la ansiedad. La empresaria Luciana, de Sao Paulo, implementó esta técnica durante el ritual. Al principio le costó identificar 3 puntos de gratitud, pero persistió. Al 20º día se dio cuenta de que su percepción había cambiado. Empezó a notar detalles positivos en situaciones que antes consideraba neutrales o negativas. 3 semanas después cerró un contrato con un cliente internacional que había sido rechazado meses antes. Luciana cree que el cambio de perspectiva fue decisivo para el resultado. La quinta y última práctica complementaria es la meditación con las sefirot del árbol de la vida, específicamente enfocada en la esfera de Chesed Misericordia. Durante 5 minutos al día debes visualizar una luz blanca o dorada que fluye desde la parte superior de tu cabeza hasta tus pies, llenando todo tu cuerpo. Mientras tanto, repite mentalmente la frase: soy un canal de abundancia infinita. Chesed representa el flujo generoso del universo y esta meditación busca alinear al individuo con esta energía. La tradición enseña que al conectarse con esta esfera se eliminan los bloqueos internos que impiden la manifestación de la prosperidad. La práctica no requiere experiencia previa en meditación. Todo lo que necesitas es un ambiente pacífico y la voluntad de concentrarte en la visualización. Ricardo, profesor de Porto Alegre, incorporó esta meditación a su ritual. Al principio le resultó difícil mantenerse concentrado, pero persistió. Al 30º día recibió una propuesta para impartir un curso en línea que multiplicó tus ingresos en un 60%. Describe la sensación durante la meditación como un desbloqueo interno, como si algo que te retenía se hubiera disuelto. Estas prácticas no reemplazan el ritual de la sal en la puerta, sino que lo mejoran creando múltiples capas de activación energética. Cuando se combinan, forman un sistema cohesivo que funciona tanto en el plano espiritual como en el práctico. La clave es la coherencia. Los 40 días no son un periodo arbitrario, sino un ciclo reconocido en diferentes tradiciones como el tiempo necesario para consolidar una nueva mentalidad. Al final de este proceso, muchos reportan no solo cambios externos como mayores ingresos o nuevas oportunidades, sino también una transformación interna. La escasez deja de ser una realidad percibida y se convierte en un recuerdo lejano. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural, como si siempre hubiera formado parte del camino. Marcelo, de Porto Alegre, ejemplifica la aplicación de este método. Después de 5 meses de desempleo y trabajo informal, su situación financiera era precaria. Al iniciar el ritual de la sal, optó por seguir las instrucciones incluso ante las dificultades. Todos los días ofrecía pequeñas cantidades de comida a personas sin hogar, incluso cuando sus propios recursos eran limitados. El día 22, un viejo conocido se puso en contacto, proponiendo una sociedad en un negocio de mantenimiento de aire acondicionado sin requerir inversión inicial. Actualmente, 8 meses después, sus ingresos mensuales varían entre 6 y 9.000 reales. Atribuye el cambio a superar el miedo a compartir incluso en tiempos de escasez. La cuarta práctica complementaria consiste en el diario nocturno de gratitud. Antes de ir a dormir, se recomienda anotar 3 elementos concretos por los que te sientas agradecido ese día, evitando generalizaciones. Los ejemplos incluyen agradecer los 50 reales recibidos por un trabajo independiente, por el viaje que ahorro, 15 reales en transporte o por la comida preparada por un familiar. En Kabbalah, la gratitud se entiende como el reconocimiento que uno ya está recibiendo, lo que abre canales para recibir más. La expresión hebrea Modean y gracias refuerza esta idea. Al reconocer lo que ya existe, se amplía la percepción de abundancia. Además de su aspecto espiritual, la gratitud tiene efectos neuroquímicos. Cada registro activa la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al bienestar. Esta práctica eleva la frecuencia vibratoria alineándola con la prosperidad, ya que aquello con lo que vibra en resonancia es atraído. Jessica, de Salvador, aplicó el diario durante los 40 días que duró el ritual. En ese momento enfrentaba una relación tóxica que la consumía emocional y económicamente, acumulando una deuda de 11.000 reales. Incluso en los días en que parecía no haber motivos para la gratitud, persistía en buscar elementos positivos, por pequeños que fueran. Al 34º día encontró la fuerza para poner fin a la relación, algo que llevaba años postergando. 2 días después recibió una oferta de trabajo con un salario de 3.800 reales, casi del doble de sus ingresos anteriores. Actualmente
paga sus deudas en cuotas de 600 reales mensuales y afirma que el diario ha transformado no solo su situación financiera, sino también su visión del mundo. La quinta práctica implica la protección energética del entorno doméstico. Una vez a la semana, preferentemente los domingos, día asociado al descanso y la renovación, se realiza una limpieza energética con sal gruesa. El proceso consiste en recorrer todas las estancias de la residencia en el sentido de las agujas del reloj, depositando pequeñas pizcas de sal en las 4 esquinas de cada habitación mientras se declara, en voz alta o mentalmente: este hogar está protegido, las energías negativas se alejan, aquí solo vive la abundancia y la paz. Después de la aplicación, la sal debe ser barrida o aspirada y desechada, ya que absorbe densidades acumuladas a lo largo de la semana, como tensiones, preocupaciones o influencias externas. En la tradición judía, especialmente entre las comunidades sefardíes de Marruecos y Túnez, esta práctica es tan común como la limpieza física. La lógica detrás de esto no se basa en la superstición, sino en el entendimiento de que la energía ambiental influye directamente en la prosperidad. Así como no dejas de ducharte porque no ves que se quita la suciedad, la limpieza energética opera bajo el mismo principio. Confianza en el proceso. Ricardo y Luciana, de Campinas, aplicaron esta técnica semanalmente durante los 40 días que duró el ritual. En ese momento, su tienda de ropa tenía unos ingresos estancados de 12.000 reales mensuales que apenas cubrían los gastos. Pasado el periodo, notaron un cambio en el comportamiento de los clientes, ya que permanecían más tiempo en el establecimiento y realizaban mayores compras. Al cabo de 40 días, los ingresos habían aumentado a 19.000 reales, llegando a 26.000 3 meses después. Parte de este resultado lo atribuyen a la limpieza energética que permitió la circulación de energía más favorable a la prosperidad. Entender que la abundancia no depende solo de las técnicas, sino también del alineamiento energético es fundamental. Durante los 40 días que dura el ritual se producen transformaciones que van más allá del plano material. En Kabbalah, el concepto de tikkun se refiere a la corrección o reparación espiritual que cada alma debe emprender. Muchos de los obstáculos a la prosperidad no son solo consecuencia de decisiones financieras o falta de oportunidades, sino también de tikkunim, correcciones relacionadas con la autoimagen, el valor y la percepción de abundancia. Siguiendo el ritual de la sal con disciplina e intención, se acelera el proceso de resolución de estos bloqueos que podrían tardar años en disolverse de forma natural. Los primeros 10 días suelen ser de purificación. Es común sentirse cansado, emocionado o incómodo, como si algo se estuviera procesando internamente. Este periodo es similar a una limpieza profunda en un ambiente cerrado durante mucho tiempo. El polvo se eleva antes de que el aire se vuelva limpio. Entre el día 11º y 25º comienza una fase de movimiento. Surgen sincronicidades, se abren puertas y las ideas fluyen con mayor facilidad. Este es un momento crítico, en el que muchos desisten porque no ven resultados inmediatos, aunque es precisamente cuando empiezan a producirse cambios entre bastidores. Del día 26 al 40 suele ocurrir la manifestación concreta. Entra dinero, se cierran contratos y se materializan propuestas. Haz este ritual, prepárate para reconocer estos momentos como oportunidades de fortalecimiento. Las pruebas no surgen para medir tu capacidad de resistencia, sino para confirmar si la intención inicial se mantiene firme dadas las circunstancias. Cuando Patricia de Vitoria decidió no ceder a las compras impulsivas, no solo estaba evitando gastos innecesarios, sino que también reafirmaba su compromiso con la frecuencia de abundancia que buscaba construir. Después de 40 días, es común que surjan nuevas percepciones sobre lo manifestado. Algunas personas reportan una sensación de claridad, como si la niebla se hubiera disipado, revelando caminos antes invisibles. Otros se dan cuenta de que, aunque el resultado no fue exactamente el imaginado, hubo una redirección natural hacia algo más alineado con sus necesidades reales. Lo importante es observar sin juzgar, pues la mente tiende a comparar lo recibido con lo inicialmente deseado, y esta comparación puede generar frustraciones innecesarias. Durante el intervalo entre ciclos se recomienda mantener prácticas que sostengan la energía de la prosperidad, como anotar pequeñas victorias diarias o expresar gratitud por los recursos ya disponibles. Estos hábitos ayudan a consolidar la nueva mentalidad, evitando que la persona vuelva a viejos patrones de escasez. El vaso de sal, aunque ya no se utiliza, simboliza un periodo de transformación y puede conservarse como recordatorio del compromiso adquirido, sin que sea necesario atribuirle ningún poder mágico una vez cerrado. En cuanto a la frecuencia del ritual, no existe un número ideal. Algunas personas sienten la necesidad de repetirlo solo en momentos de transición o cuando enfrentan desafíos específicos. Otros optan por hacerlo anualmente,
como una forma de renovar intenciones y realinearse con sus objetivos. Lo que determina la eficacia no es la cantidad, sino la calidad de la atención dedicada a cada etapa. Un solo ciclo, realizado con profundidad y dedicación, puede generar resultados más significativos que varios realizados de forma automática. También hay quienes se preguntan si el ritual se puede adaptar a otros ámbitos de la vida, como las relaciones o la salud. Aunque la estructura básica sigue siendo la misma, es fundamental ajustar la intención y las prácticas complementarias para que estén en armonía con el objetivo deseado. Por ejemplo, si la atención se centra en la salud, la gratitud diaria podría incluir el reconocimiento de funciones corporales que ya funcionan bien, mientras que una afirmación matutina podría reforzar la confianza en la capacidad de uno para sanar. El principio, sin embargo, permanece: claridad de intención y voluntad de recibir lo mejor, incluso si no cumple con las expectativas iniciales. Un aspecto que a menudo se subestima es el papel de la paciencia. A menudo los cambios más profundos ocurren gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que un día se vuelven evidentes. Alguien puede pasar 40 días sin notar cambios significativos, solo para darse cuenta, semanas después, de que han surgido nuevas oportunidades de manera orgánica, sin esfuerzo aparente. Este retraso no indica un fracaso en el proceso, sino que el universo opera a un ritmo diferente al deseado por la mente impaciente. Finalmente, vale la pena recordar que el ritual no reemplaza la acción concreta. Sirve como catalizador, creando condiciones favorables para que las elecciones diarias estén alineadas con los objetivos. Si alguien quiere prosperidad financiera, por ejemplo, el ritual puede abrir puertas, pero depende de la persona atravesarlas, ya sea buscando calificaciones, invirtiendo en un negocio o tomando decisiones más conscientes sobre sus recursos. La combinación de una intención clara y una acción consistente es lo que mejora los resultados. Quienes deciden embarcarse en este proceso suelen reportar un cambio no solo en las circunstancias externas, sino también en la forma en que se relacionan con el mundo. La escasez deja de ser una lente a través de la cual se ve todo y la abundancia pasa a percibirse como una posibilidad real, no como algo reservado para unos pocos. Esta transformación interna es muchas veces el mayor legado del ritual, ya que influye en todos los ámbitos de la vida, mucho más allá del aspecto material. Técnicas cabalísticas para reprogramar la mente y atraer la prosperidad de forma consistente. El manual de limpieza energética enseña técnicas avanzadas para eliminar bloqueos financieros, incluidos rituales con sal, hierbas y oraciones específicas. Ambos son complementos prácticos para quienes buscan resultados más rápidos y en profundidad. La decisión de iniciar el proceso no depende de condiciones externas, sino de la voluntad de actuar. Muchas personas posponen los cambios porque creen que necesitan más preparación, más recursos o más fe, cuando, en realidad, el primer paso es el que define la trayectoria. El ritual de la sal en la puerta no requiere más que lo que ya está al alcance: un vaso, agua, sal gruesa y determinación de seguir los pasos con precisión. El resto, la transformación interna, la apertura de caminos y la manifestación de la abundancia. Es consecuencia de la coherencia. Durante los 40 días es común que surjan desafíos. No son obstáculos aleatorios, sino oportunidades para fortalecer la confianza en el proceso y en las propias capacidades. La escasez, vista desde esta perspectiva, deja de ser una fuerza opresiva y se convierte en una prueba de resiliencia. Cada día cumplido es una afirmación de que el cambio es posible, y cada pequeña victoria refuerza la creencia de que la abundancia no es un privilegio, sino una realidad accesible a quien esté dispuesto a recibirla. Al finalizar el periodo, el fin del ritual no solo marca el final de una práctica, sino el comienzo de una nueva fase. El agradecimiento expresado en este momento no es solo un gesto simbólico, sino un reconocimiento de que la transformación ya ha comenzado. Se desecha el agua, se lava el vaso y se completa el ciclo, dejando espacio para que fluyan nuevas energías. Si estás interesado en repetir el proceso, se recomienda un intervalo mínimo de 10 días, permitiendo que los efectos se consoliden antes de una nueva activación. Quienes llegan al final del ritual suelen informar de cambios que van más allá del aspecto material. Hay un alineamiento interno que se refleja en diferentes áreas de la vida: relaciones más armoniosas, mayor claridad en las decisiones y un sentido de propósito renovado. Estos resultados no son fruto del azar, sino de la combinación de acción práctica y apertura a recibir. La tradición cabalística, adaptada al contexto contemporáneo, ofrece herramientas que, cuando se aplican seriamente, pueden generar impactos duraderos. Para aquellos que quieran profundizar sus conocimientos, hay una variedad de recursos disponibles. Además de los materiales mencionados anteriormente, se recomienda leer textos clásicos sobre Cábala, así como practicar regularmente meditaciones y afirmaciones que refuercen la mentalidad de abundancia. Espiritualidad, cuando se combina con acciones concretas,
se convierte en un poderoso catalizador para un cambio significativo. El siguiente contenido abordará una práctica aún más dirigida a situaciones de urgencia financiera: la oración de los 72 nombres de Dios. Basada en una antigua tradición cabalística, esta técnica se ha utilizado durante siglos para traer soluciones rápidas e inesperadas. Se detallarán los pasos para su correcta aplicación, incluyendo pronunciación hebrea, visualización adecuada y ejemplos de casos en los que se observaron resultados en el corto plazo. La expectativa es que al dominar esta herramienta, los profesionales obtendrán otro recurso para enfrentar los desafíos inmediatos. Antes de concluir, es importante reforzar que la abundancia no es un destino, sino un estado de conciencia. Se manifiesta cuando hay alineación entre lo que quieres y lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. El ritual de la sal en la puerta, así como otras prácticas espirituales, sirve como medio para este alineamiento, pero su éxito depende, sobre todo, de la voluntad de actuar y confiar en el proceso. Quienes se comprometen con los pasos, sin desviarse del camino, suelen cosechar los frutos. En proporción al esfuerzo invertido se pueden incorporar al proceso herramientas complementarias, como mantras específicos, para reforzar la intención. Estas prácticas actúan como apoyo adicional, ayudando a mantener el enfoque y construir una mentalidad alineada con los objetivos. La prosperidad, cuando se logra, no se limita al beneficio individual. Su propósito se cumple al servir como medio de apoyo a otros que aún enfrentan dificultades, creando un ciclo de reciprocidad. La transformación, en este contexto, no es solo material, sino también una oportunidad para contribuir a un equilibrio colectivo. El ritual de los 40 días, así como otros enfoques similares, requiere constancia y confianza en el método. La eficacia de estas prácticas está directamente ligada a la perseverancia y la apertura para recibir las oportunidades que se presenten. La creencia en el propio potencial es un elemento fundamental para que los resultados se manifiesten de forma consistente.